El día de hoy inició el juicio contra Pedro Castillo. La Fiscalía ha acusado a Aníbal Torres de redactar el mensaje de disolución del Congreso. A pesar de todos los incidentes, el tribunal dio por instalado el juicio oral contra Pedro Castillo y sus exministros de Estado. La fiscal Galinca Mesa empezó su exposición recordando que el juicio por el supuesto golpe de Estado no tenía precedentes en la historia y que el principal acusado quebrantó el orden constitucional siendo presidente electo del Perú. Según la tesis fiscal que sustenta la Fiscalía, el plan para dar el golpe de Estado se orquestó un día antes, el 6 de diciembre del 2022, cuando los otros coacusados, incluyendo Aníbal Torres, Bexy Chávez, se reunieron con Pedro Castillo en el despacho presidencial. En este encuentro se escribió el discurso que iba a leer el entonces presidente durante su mensaje a la nación, el mismo que, según la Fiscalía, fue escrito por Aníbal Torres. Vamos a escuchar en este instante los alegatos de la defensa de Aníbal Torres, que cuestionó a la fiscal y su tesis. Escuchemos lo que dijo. Gracias, señora directora de debate, señores miembros de este tribunal. Bueno, para empezar, indicaré que la pretensión de la defensa técnica de don Aníbal Torres Vázquez es obviamente absolutoria porque lo consideramos inocente. Habría que recordar cuál es la imputación que pesa sobre nuestro patrocinado. Se imputa a Aníbal Torres que en su condición de jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros ser coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal. Para empezar, el título de cómo interviene, coautor. Para que haya coautoría, señores jueces, como ustedes lo saben perfectamente, tiene que haber un reparto de roles, porque es la ejecución conjunta de un delito. No es autoría directa ni tampoco es autoría mediata, es coautoría. La Fiscalía no nos ha dicho, dentro de los que están acusados, cuál era el rol que cada uno desempeñó. La Fiscalía por ahí desliza de manera superficial que habría redactado el mensaje a la nación que fuera leído por el señor Pedro Castillo Terrones. Luego, tendríamos que decir qué poder tiene o qué rol especial cumple un jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros, no de la presidencia de la República. Es decir, no está cercano al presidente de la República como para que juegue un rol de trascendental influencia para que éste tome una decisión. Él simplemente es el jefe del gabinete de asesores de la PCM, de la presidencia de la PCM, no del presidente de la República. Entonces, porque para participar en un acto de tanta trascendencia como es un golpe de Estado, que equivale en este caso a rebelión, tiene que tener cierto poder, pues, cierto poder de decisión. Por eso hay una frase tan común que dice, el que puede, puede. Pero ¿qué poder puede tener nuestro patrocinado si simplemente era el jefe del gabinete de la presidencia del Consejo de Ministros y no era el jefe del gabinete de la presidencia de la República? Para poner una analogía, aunque de repente forzada, a ver, un general del ejército sueña que es presidente de la República. Al día siguiente, pues, dispone, ordena a la Fuerza Armada que dé el golpe y lo dan, pues, y se convierte en presidente de la República. Así han sido los golpes militares que han habido en el país, aunque no haya sido un sueño. Pero el que tiene poder puede, pues, pero el que no tiene, no puede. ¿Qué poder tenía mi patrocinado para que pudiera ser coautor del delito de rebelión? Luego, como la misma señorita fiscal ha dicho, que para este golpe tenía que implementarse un gobierno de excepción y disolver el Congreso de la República. Gobierno de excepción. Para el gobierno de excepción tendríamos que ir a lo que dice la Constitución Política del Estado. Artículo 137. Régimen de excepción. La fiscal ha dicho que iban a implementar un régimen de excepción.
estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo indeterminado los estados de excepción que en este artículo se complementan. ¿Qué dice la Constitución, magistrados? Que para ello tiene que haber acuerdo del Consejo de Ministros. La pregunta que se le haría al Ministerio Público es, ¿dónde está el acuerdo del Consejo de Ministros para decretar el estado de excepción? Y que ese acuerdo le alcance a mi patrocinado si él no era ministro. Simplemente era jefe del gabinete de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, por otro lado, también dijo la fiscal, nos hizo recordar que se disponía disolver el Congreso. Me remito al artículo 134 de la Constitución. Disolución del Congreso. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha asesorado o negado su confianza a 2 consejos de ministros, que no había esa figura. Pero luego agrega, el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para el nuevo Congreso. ¿Dónde está ese decreto de convocatoria para elecciones para un nuevo Congreso? No existe. Entonces, el hecho que él haya estado circunstancialmente el día que el señor Pedro Castillo dio lectura a su mensaje, lo convierte en coautor del régimen de excepción o de la disolución del Congreso, que es lo que la Fiscalía sostiene. Desde nuestro punto de vista, no aparece por ningún lado. Luego dice, se le atribuye haberse alzado en armas, para lo cual el día 7 de diciembre, en horas de la mañana, se reunió conjuntamente con el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betsabe Chávez Chino, el entonces ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Oliva, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helber Sánchez Palomino, ya apartado de este proceso, a fin de acordar ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú. A fin de acordar. Y si acuerdan, estaríamos pues dentro de la fase, digamos, no concluida del iter criminis, que no quiero hacer, digamos, uso de temas académicos, pero para los ciudadanos que podrían estar escuchando, ¿qué es el iter criminis? ¿Es el camino del crimen o el camino del delito? ¿Cómo empieza? Con una fase subjetiva, la ideación. Le viene a la mente de uno matar y quiere matar. Quiere robar y quiere robar. Pero si no hace nada, eso es impune, porque está dentro de la esfera subjetiva. Pero si quiere avanzar en ese camino del crimen, pasamos a los actos preparatorios, que ya es fase externa. Sale ya de la fase estrictamente interna o dentro de la mente de una persona. ¿Y qué es el acto preparatorio? Buscar el instrumento idóneo con la cual se va a perpetrar el delito. Si yo quiero matar, o me proveo de un revólver, o de un puñal, o de un objeto contundente que pueda producir la muerte. No le voy a causar la muerte pues con un globo, ¿no?, de las fiestas infantiles. Tiene que ser con una herramienta idónea. Eso se llaman actos preparatorios. Pero en tanto no se comience la ejecución del delito, eso también, los actos preparatorios son impunes, no están penados. Claro, por eso es que ahora nos hablan del adelanto de la barrera de punición para actos preparatorios y nos hablan, recogiendo doctrina española, no del delito de resultado cortado, porque si no se agotó, no se consumó, no obtuvo éxito, entonces se quedó, digamos, en esa fase. Pero en el caso del delito de rebelión no se ha hablado de que simplemente se han hecho actos preparatorios, sino que ya está agotado. Pero para que haya actos preparatorios, pues tienen que tener las herramientas necesarias que sean idóneas para que haya un resultado exitoso en esa rebelión, en ese golpe de Estado. Entonces,
Ya voy a después a señalar cómo, desde el punto de vista ya jurisprudencial, qué se entiende por el delito de rebelión. Luego dice, para lo cual, en instalaciones del Palacio de Gobierno, específicamente haciendo uso de la computadora ubicada en el interior del despacho contiguo al despacho presidencial, redactó el mensaje a la nación, el mismo que contenía disposiciones inconstitucionales, tales como la de disolver el poder legislativo y reestructurar los poderes del Estado, entre otras disposiciones legales. Mensaje que fue leído por su coacusado Pedro Castillo Terrones, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, utilizando tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país coadyuven en la ejecución del delito de rebelión para suprimir el régimen constitucional, materializando así el alzamiento en armas. Remarco, subrayo, negreo la última frase, materializando así el alzamiento en armas. Se pregunta esta defensa, con la lectura de un mensaje, ¿se materializa el alzamiento en armas? Con leer un mensaje se materializa el alzamiento en armas, que es el verbo rector del delito de rebelión. Para esta defensa no ocurre ello. Y también, claro, mi patrocinado no hacía manuscrito el mensaje, lo tenía que escribir en una computadora, en un CPU. ¿Y qué dice la Fiscalía? Para lo cual en las instalaciones del Palacio de Gobierno, específicamente haciendo uso de la computadora ubicada en el interior del despacho contiguo, o sea, al costado del despacho presidencial, va a declarar la señora Marisa Quispe Fernández, que era la encargada de saber cómo se usaba esa computadora asignada a la primera dama. Y esa oficina de la primera dama estaba en un espacio superior del despacho presidencial, es decir, por encima. Y la oficina contigua era la oficina que se conoce como sala de embajadores. Entonces, ¿cómo van a poder acreditar que mi patrocinado redactó el mensaje presidencial? Ah, porque allí cuando encontraron un papelito que hablaba de Chávarri, fiscal supremo, o asamblea constituyente, el señor Chávarri en ese rato no era fiscal. Aparece un papelito CNM, Consejo Nacional de la Magistratura. Ya no existía el Consejo Nacional de la Magistratura, existía la Junta Nacional de la Justicia. Quiere decir que esos papelitos, que además ya han sido objeto de una pericia de grafotecnia, nada tenían que ver con la redacción del llamado mensaje presidencial. Ah, porque habla también de Asamblea Constituyente, pero de la Asamblea Constituyente hablan a casi todos los días los políticos, sobre todo los que quieren el cambio en este país, que ya no soportan los efectos negativos de la Constitución del 93. Sin embargo, para la Fiscalía, esos son los indicios que materializan el levantamiento en armas. Pues bien, ¿qué cosa estaba haciendo mi patrocinador el día 6 y el día 7? El día 6, que es el día anterior, él ha estado haciendo labores propias de su cargo, porque él es el presidente de la presidencia, del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué veía él? Los conflictos mineros en el corredor minero del sur, Moquegua, el derrame de petróleo en la selva norte, el tema del oleoducto. Eso es propio de su trabajo. Él tenía que asesorar a la señorita encargada de la presidencia del Consejo de Ministros, la doctora Betsabe Chávez, qué cosa es cómo el gobierno podría responder. Es un trabajo que demanda mucha dedicación. A eso se estaba dedicando el día 6. Pero ¿qué más, motivaba su trabajo ese día? Porque estaban analizando la presentación del señor Castillo Terrones por el pedido de vacancia, de la declaración de vacancia, que se iba a ver el día siguiente a las 3 de la tarde. Estaban con una pizarra haciendo el pronóstico de votos. A ver, Perú Libre, ¿cuántos votos a favor de la vacancia? ¿Cuántos en contra? Fuerza Popular, y así todos los grupos. Y ahí estaban con los abogados, el doctor Palomino Manchego, constitucionalista, y el señor Benji Espinosa, que en aquel momento era el abogado del señor Pedro Castillo.
A eso se dedicaban ese día. ¿Y qué conclusión tomaron ese día en la noche? Analizando todo este tema del día siguiente. Que no había votos para la vacancia, los 87 votos. A esa conclusión habían llegado. Y si habían llegado a la conclusión que no habían votos suficientes para la vacancia, ¿qué sentido tenía dar un golpe de Estado? Si no iban a tener los votos mayoritarios quienes habían presentado la moción de vacancia. No tenía ninguna lógica que se hablara de un golpe cuando estaban trabajando justamente para evitar la declaración de vacancia que se iba a ver el día siguiente. Ahora el día 7, que es el día ya de la lectura del mensaje, ¿a dónde concurre él? Tiene que concurrir a su lugar habitual de trabajo, a la presidencia del Consejo de Ministros, llega a las 8:12 de la mañana. Sobre eso están las pruebas documentales, ya me perdería mucho tiempo porque no estamos en el alegato de clausura, ¿no? Para establecer que él fue llamado por el edecán del presidente de la República ya a las 11:05, el señor Markovich y la primera vez Chávez van a declarar, sobre todo el señor edecán del presidente de la República. ¿Quién lo llama? Él fue por su cuenta para decirle, señor presidente, aquí tengo el mensaje presidencial para que usted lo lea. No, lo llamaron a él. El edecán le dice, te llama el presidente. ¿Y para qué lo llamó? Como ya hemos visto, para que esté simplemente presente cuando él lee el mensaje presidencial. Entonces, con las pruebas que la misma Fiscalía ha ofrecido y con las pruebas que hemos aportado por nuestra parte, ofrecido por nuestra parte, que han sido admitidas en el auto de enjuiciamiento, se demostrará con absoluta claridad y transparencia que mi patrocinado no tiene ninguna participación en el delito de rebelión que se le atribuye. Bueno, esta defensa, con el debido respeto, señor presidente, señores miembros de este tribunal, los conozco a ustedes perfectamente, en mi ejercicio ya como abogado libre. Quiero invocar el tema que ya ahora ha pasado un poquito como desapercibido, la presunción de inocencia. Ya desapareció la presunción de inocencia como el principio rector del derecho procesal penal en el Perú. Ahora rige la presunción de culpabilidad. Ya no existe indubio pro reo, sino que hay el indubio pro víctima, y por eso camino que la víctima juzgue al victimario, pues. ¿Y qué justicia sería esa? ¡Pura venganza! La presunción de inocencia tiene rango constitucional y tiene que respetarse. ¿Y por qué hablo sobre el tema de la presunción de inocencia? Porque tiene que ver con la imparcialidad del tribunal. La imparcialidad del tribunal ha sido cuestionada respecto a la doctora Carvajal Chávez, y yo no voy a entrar en ese cuestionamiento porque no lo hemos presentado por nuestra parte, porque mi patrocinado asiste a este proceso desde el comienzo con comparecencia y no con mandato de detención. Por eso que nosotros no hemos presentado nada en ese sentido, y obviamente respetamos el pedido que había hecho la defensa del señor Castillo Terrones. El tema de la imparcialidad del tribunal. Pues bien, ¿acaso no es verdad que ahora vivimos la época de la judicialización de la política? Que todo se lleva al derecho penal, todo se lleva al poder judicial. Cientos y cientos de casos que tienen naturaleza política porque compromete a alcaldes, a regidores, a gobernadores regionales. Señor abogado, disculpe, enfóquese en su alegato. Ya voy a terminar señorita. Estoy haciendo mención a un tema de preocupación. Bien, enfóquese en el tema jurídico, por favor, que es lo que nos interesa y a usted también. Para terminar, señorita magistrada, magistrada, en esta parte quiero mencionar que ahora de verdad, y eso no es apartarse del tema, porque es una preocupación legítima de cualquier defensa. Señor Duberlí, tiene que ceñir su alegato al marco de imputación.
Ya al marco de imputación, tenga la bondad. Ya nosotros le hemos permitido que usted entre a hacer su análisis dogmático respecto al tema del delito. Usted ha dicho que por no utilizar mucho tiempo no va a referirse al tema de las pruebas, lo ha hecho mínimamente. Le hemos permitido también que tenga a bien usted expresarse ante la opinión pública, dando una explicación sencilla del lite crimine, pero por favor tenga la bondad. Nosotros somos los que vamos a tomar la decisión. Diríjase a nosotros y tenga la bondad de utilizar el tiempo que se le asigna en ese sentido. Muchas gracias por su comprensión, doctor Uberli. Señor magistrado, yo no he dicho que yo estoy ya desconfiando. Lo que he dicho es que hay preocupación en ciertos, digamos, actores que están en este proceso. Eso es lo que estoy mencionando y estoy invocando a que se garantice la presunción de inocencia, y eso tiene que ver con la imparcialidad de esta sala, en la cual yo confío. No estoy agraviando con eso, presidente, a vuestra sala. Pero sí, obviamente voy a tener que referirme al tema del delito de rebelión. Porque el tipo penal está redactado así, artículo 346. El que se alce en armas para variar la forma de gobierno o de poner al gobierno legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Dice que el verbo rector es el que se levanta en armas. Y yo me voy a permitir hacerle recordar, señor magistrado, que tenemos a la vista la sentencia en el recurso de nulidad número 890-2010, donde usted es el ponente, donde se dice con absoluta claridad: la conducta prohibida es el alzarse en armas, pudiendo ser realizado por cualquier persona, siendo que la conducta sancionada es alzarse en armas. Luego incluso habla de lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice: interpretando dicho contenido en la doctrina penal de cierto consenso, rebelión significa levantamiento, sublevación o insurrección contra las autoridades legítimas. La rebelión es definida en la doctrina mayoritaria como el hecho de alzarse en armas consistente en un movimiento más o menos organizado de personas que disponen de armas. Mi patrocinado ha dispuesto de armas. Más adelante dice: en efecto, el alzamiento en armas es la fórmula que impone el legislador como conducta delictiva típica. Se precisa que el levantamiento violento se ejecute mediante el empleo de medios contundentes. 2 puntos. Armas. El término armas nos lleva a mencionar diferentes instrumentos como piedras, palos, tijeras, revólveres, etc. Pero a efectos del cumplimiento típico de la rebelión, tendrán que ser armas que puedan generar efectos desafiantes ante las órdenes impartidas. La idoneidad de las armas responden al grado de perturbación del orden político interno. Los alzados habrán de emplear armas que se entiendan capaces de desafiar la resistencia de las fuerzas públicas. Nos preguntamos, ¿cuál es la idoneidad de esas armas? ¿Han habido tanques? ¿Han habido fusiles que hayan sido utilizados por mi patrocinado para que se haya consumado el delito de rebelión? Nosotros consideramos, señor magistrado, que no se dan en ese sentido. También hemos visto que se ha invocado doctrina española, etcétera, etcétera. Pero tenemos aquí una referencia, como referencia al Código Penal español. El artículo 472. Delitos contra la Constitución. Rebelión. 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Aquí, miren, ni siquiera se pide alzarse en armas. Simplemente los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Pero en el caso del Perú,
señor presidente, en el caso del Perú, se va más allá de lo que dice el Código Penal español. En el Código Penal peruano se pide como un requisito sine qua non el que se alce en armas, el que se alce en armas. Y en el caso español, ¿qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo en lo penal de España, en la sentencia número 459, partido 2019 del 14 de octubre del 2019, vio un caso de rebelión. Porque el Parlamento de Cataluña había decidido independizarse de España, declara que se funda una nueva república, convoca a un referéndum, se hace el referéndum, hay un resultado del referéndum y se convoca a una asamblea constituyente. Eso que, según el mismo Código Penal español, podría ser rebelión, ¿en qué terminó? Los absuelven a todos por rebelión y solo los condenan por sedición. Vale decir, pese que en España los catalanes de Barcelona desarrollaron casi todos los elementos de tipicidad del delito de rebelión, no los condenaron por rebelión, los condenaron por sedición. Entonces, esta defensa se pregunta si en el Perú, el 7 de diciembre, no hubo nada de levantamiento en armas, sino solamente la lectura de un mensaje presidencial por parte del señor Pedro Castillo Terrones, eso equipara con la doctrina de la propia Corte Suprema del Perú. No se equipara, señor presidente, y por tanto, esta defensa considera que no se ha consumado en ningún momento el delito de rebelión por parte de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor abogado. En todo caso, preguntamos cuánto tiempo le va a tomar a la defensa que corresponde. Bien, la defensa de